Muy bien amigos, estimados alumnos, el día de hoy desarrollaremos el curso o la primera sesión del curso de Comercio Internacional, para lo cual veremos algunos puntos importantes. Veamos primero la definición. Se dice que el comercio internacional es una operación mercantil entre un residente y un no residente de un territorio aduanero. No estamos hablando de países exclusivamente, ya que dentro del sistema de comercio internacional también se toman en cuenta las denominadas zonas francas, que son considerados recintos aduaneros. Es un sistema de doble vía en donde los compradores tienen que desarrollar la importación de sus productos y los vendedores realizan la exportación de los mismos. El vendedor o exportador se obliga a entregar una mercancía o a prestar un servicio determinado, y el comprador o importador se obliga a entregar a cambio de este bien o servicio el dinero o un signo que lo represente. De acuerdo a los sistemas de pago en el mercado internacional, podríamos hablar de un cheque, una letra de cambio, un pagaré, una carta de crédito o lo que sea más conveniente de acuerdo a el estilo entre la comercialización de ambos países. Hablemos de las características generales y realmente tenemos nosotros 5 condiciones necesarias para poder determinar este sistema de comercio internacional. En primer lugar, podríamos hablar del origen y destino, mejor dicho, dónde se encuentra ubicado el productor o vendedor o exportador y a dónde debe de llegar el país del comprador, del importador. Debemos de analizar también una de las condiciones importantes, que viene a ser el tiempo. ¿Cuánto nos demoramos para desarrollar la producción del producto? ¿Cuánto tiempo utilizamos para realizar el embarque de la mercadería? ¿Cuándo llegará la mercadería a ese mercado de destino? Luego, ¿cuál es el modo de transportar la mercadería? ¿Utilizaremos una vía marítima, una vía aérea, terrestre, ferrocarrilera, multimodal? ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Mejor dicho, ¿qué tipo de documentos deberemos de hacer llegar? Facturas comerciales, certificados de origen. ¿Cómo se va a realizar el pago de esta documentación, de esta compra del producto? ¿Cuál es el lugar de entrega, el lugar de despacho de la mercadería? ¿Cuáles son los costos en los que debemos de incurrir? Dependerá lógicamente aquí el término de comercio exterior que utilicemos, además de las responsabilidades y riesgos. ¿En qué momento hacemos esa transferencia de responsabilidad y riesgo? Y el quinto punto, la quinta condición, está necesariamente en el acuerdo que debemos de tener entre las partes. El comprador va a exigir un producto con unos requisitos técnicos determinados, con ciertas certificaciones, con algún tipo de envase y embalado, con algún tipo de documentación que pueda ser necesario. El vendedor está obligado a la entrega de la mercadería de acuerdo a estos elementos, algunas inspecciones, seguros, etc. ¿Cuáles son los factores determinantes en el comercio internacional? Y bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que el comercio internacional se origina como consecuencia natural de la especialización de cada país. Y esto debido a una desigualdad en la distribución de los factores productivos, ya que cada país puede ser más especializado en la fabricación de algún producto, por lo tanto mucho más eficiente para el desarrollo de este producto y la venta del mismo, y de esa forma la obtención de mayores beneficios. Entre las limitaciones de los factores que se desarrollan en el comercio internacional, podemos citar primero a las reservas desiguales de los recursos. Hablamos de unas reservas desiguales de recursos no retornables, es decir, los recursos naturales. Estos recursos que una vez que se extraen los minerales, la tala de la parte forestal, no pueden retornarse.
Buscamos de alguna manera en la parte forestal hacer un resembrado de los mismos para que podamos volver a tenerlo. Pero lógicamente eso lleva mucho tiempo. Los climas, los suelos diferentes que podemos tener, estos microclimas que nos permiten producir ciertos productos agrícolas, por ejemplo, que nos van a dar mayores beneficios. A veces debemos de dejar de lado las pasiones por querer sembrar algo y no somos muy eficientes en esta producción. ¿Cuál es la disponibilidad de nuestro capital y el trabajo? Esta disponibilidad es igual que tenemos, por ejemplo, del capital, no tenemos el dinero necesario. Debemos muchas veces de concesionar ciertas cosas para la producción. Movilizar el factor de trabajo, aquí más que nada la mano de obra. Necesitamos nosotros tener mano de obra especializada y a veces no la tenemos y tenemos que traer la mano de obra especializada de algún otro lugar. Esa desigualdad de desarrollo tecnológico, no podemos nosotros producir la maquinaria y equipo que nos va a permitir ser mucho más eficientes, pero en otras partes del mundo sí lo pueden desarrollar y se dedican prácticamente a ese desarrollo tecnológico. La concentración de la producción, y es que realmente hay lugares en los cuales se puede llevar a cabo una producción mucho más atractiva que en otros. Y de esta manera lo que vamos a tener en cuenta es el traslado, el flete, los seguros para este traslado de productivos, la diferenciación de productos. Importante tomar en cuenta, ya que de alguna manera nos podemos ver destacados en algún tipo de producto frente a los demás y nos deben de conocer con productos de muy buena calidad para este mercado internacional que satisfaga las necesidades exigentes del consumidor. ¿Cuál es la importancia realmente del comercio internacional? ¿Por qué es tan importante el comercio internacional? Y es que realmente ningún país, ¿sí? Ningún país puede producir todo lo que consume. Entonces, ante este hecho, tenemos que desarrollar nosotros compras y ventas en el mercado internacional. Por lo tanto, permite que los países exporten lo que mejor producen e importen aquello en lo que son deficientes, lo que tiene necesidad para consumirse dentro de cada población. Permite una mayor movilidad de los factores productivos. Podemos movilizar nosotros cada uno de la maquinaria y equipo, a los trabajadores dentro de este sistema, de acuerdo a esos grados de especialidad que puedan tener. Permite realmente a un país con mayor especialización buscar nuevos mercados en el exterior. Recordemos que hay productos que en cada país son mucho más eficientes y al ser más eficientes se obtienen mayores beneficios y por lo tanto estos niveles productivos que no pueden ser consumidos en el mercado local tienen que buscar mercados internacionales. Nos permite conocer además nuevas tecnologías para ser cada vez mucho más eficientes en todo este proceso. Permite crear y desarrollar ventajas competitivas. Podemos ser mejores en ciertas cosas y venderlos con mejores precios y además obtener mayores beneficios. Es importante también este comercio internacional porque permite de alguna manera el equilibrio entre la escasez y el exceso. Si nosotros necesitamos un producto y no podemos producirlo o producimos muy poco, busquemos en otros mercados en donde sí existen productos que nos pueden llegar a satisfacer con precios mucho más atractivos y el exceso que podemos nosotros vender en el mercado internacional. Recordemos que esto nos lleva a una estabilización de los precios. ¿Y por qué a una estabilización de precios? Porque simplemente una de las causas de la inflación está en el exceso de oferta. Cuando hay más producto de lo que puede consumir el mercado, nuestra moneda también se devalúa. Entonces, al encontrar un equilibrio entre la escasez y el exceso, vamos a equilibrar nuestros precios. Además, habrá un movimiento de entrada y salida de dinero por la prestación de esta mercadería, ¿no? Por la compra y venta de mercadería hay un ingreso y salida de dinero. Y esto nos permite hablar de la balanza comercial, en donde se detalla justamente estos ingresos y salidas. Y además, por medio de la balanza de pagos, vamos a conocer los tipos de transacciones internacionales que se realizados por residentes de un país en un periodo determinado.
Y aquí también tomamos en cuenta a las remesas provenientes del exterior. ¿Cuál es la relación entre el comercio internacional y el crecimiento económico? Y la relación es muy sencilla. ¿Debido a qué? A que realmente cuando nosotros realizamos una compra-venta de mercadería, lo que buscamos en este proceso de venta en el mercado internacional es vender más. Si nosotros vendemos más, tenemos la oportunidad de producir más. Y si vamos a producir más, necesitamos utilizar mano de obra, lo que se denomina la generación de empleo. Y al generar este empleo, lógicamente, estos trabajadores debemos de pagarles con lo que nos pagan por esta venta de productos. Al pagarle a los trabajadores en el mercado local, ellos se van a encargar de comprar las cosas que necesiten para poder vivir en ese mercado local. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se va a activar el aparato productivo para la producción y venta local. Esto además, al desarrollarse este aparato productivo, vamos a tener nosotros un crecimiento económico. Y este crecimiento económico nos va a llevar a un desarrollo económico. Por eso es que se habla de un crecimiento sostenido, que es una parte vital para el desarrollo económico. Por lo tanto, este crecimiento económico nos va a permitir generar marcos estables dentro de un proceso de crecimiento económico. Y además, gracias a esto, alcanzaremos el bienestar colectivo de nuestra sociedad. La población va a alcanzar un nivel de vida mucho más atractivo debido a este nivel de crecimiento sostenido. Además, posibilita que la población pueda disponer de más bienes, por todo lo mencionado hace un momento. ¿Cuáles son las operaciones del comercio internacional? Son dos claramente establecidas. La exportación, que es la salida legal de un bien o servicio nacional o nacionalizado con destino final a otro territorio aduanero. Y la importación es el ingreso legal de bienes o servicios provenientes de un territorio aduanero distinto. Hablamos de salida legal, de ingreso legal. Tengamos cuidado que muchas veces algunas personas salen al mercado a decir: vamos a comprar mercadería importada en tal o cual mercadillo. Pero esa mercadería no ingresó legalmente al mercado, ingresó de manera ilegal vía contrabando. Por lo tanto, si es contrabando, no es una importación. Dentro de los aspectos comunes que tenemos de una operación de comercio exterior, podemos decir que estas pueden llegar a ser comerciales y no comerciales. Una exportación o una importación va a ser comercial cuando se genera un pago por el intercambio de un bien o servicio. Y es no comercial cuando no existe pago alguno por la recepción de un producto. Y en este último punto podemos hablar de las denominadas donaciones que se hacen del exterior. ¿Cuáles son los aspectos comunes también? Dentro de ellos podemos hablar de que son definitivas o temporales. Hablamos, por ejemplo, que es temporal cuando el producto que ingresa a un territorio aduanero lo hace libre del pago de derechos aduaneros e impuestos y va a ingresar al país o a ese territorio aduanero por un tiempo determinado, que dependiendo de la legislación vigente en cada país puede cambiar en 12, 18 o 24 meses. Entonces, una importación temporal es el ingreso con suspensión del pago de derechos e impuestos de importación. Un año de plazo. Podría llegar a ser más siempre y cuando las leyes lo permitan. Y además, esto se aplica generalmente para bienes de capital, para maquinaria y equipo que participó dentro de una licitación, tiene que hacer la construcción de algo, ingresa a esa maquinaria, termina la construcción de ese puente, de esas carreteras, y entonces esa maquinaria y equipo puede retornar al país de origen.
Podemos hablar de una admisión temporal cuando se ingresa con suspensión del pago de derechos e impuestos de importación para ser exportados en un plazo determinado luego de haber sufrido una transformación. El plazo generalmente aquí es de 24 meses, de 2 años. Muy utilizado cuando se quiere exportar un producto con mayores beneficios arancelarios. Una exportación temporal es la exportación de mercaderías con obligación de ser reimportada en un plazo determinado, en el mismo estado o luego de ser reparadas o mejoradas. Por ejemplo, si nosotros participamos en un evento ferial, esa mercadería sale para una exhibición en esta muestra ferial, en esta feria. Y entonces, una vez que termina la feria, podemos regresar los productos en ese mismo estado y no debemos de pagar derechos ni impuestos por ese reingreso de mercadería. En el caso de que sean reparadas o mejoradas, tendremos que pagar la importación del excedente de lo que sufrió la maquinaria o equipo o bien en general, cualquier bien en general, ¿no? Solamente por el excedente, repuestos que tuvieron que agregarse o alguna reparación adicional. ¿Cuáles son los documentos empleados en el comercio internacional? Y en esto tenemos 3 grandes grupos de documentos. Primero, los documentos de transporte, los documentos del seguro y los documentos de información. En los documentos de transporte dependerá, lógicamente, del tipo de transporte utilizado. Dentro de los documentos del seguro vamos a hablar de las pólizas de seguro, dependiendo de la póliza de seguro que sea utilizada. Y los documentos de información, aquellos que detallan muchas veces el aspecto de las mercaderías, los bienes que se están desarrollando, los servicios que también podríamos tomar en cuenta. Los documentos de transporte son bastante importantes y tienen 4 características importantes. Primero, es la prueba de un contrato de transporte y las condiciones por las que se rige. Si hemos desarrollado un fletamento, hemos fletado un buque completo, si estamos realizando la venta de carga suelta, unitarizada, en contenedor, qué tipo de transporte va a desarrollar, bajo un transporte consolidado o un solo contenedor. Ya vemos cualquiera de los términos FCL, Full Container, LCL, cuando hablamos de parte de la mercadería consolidada. Demuestra además la recepción de las mercancías, ya que este documento de embarque está firmado por el responsable dentro de esa empresa de transporte. Permite el retiro de las mercaderías. ¿Por qué? Porque nosotros mostraremos este documento que acredita nuestra propiedad de la mercadería y por lo tanto el ente aduanero que corresponda nos va a exigir este documento de embarque. ¿Cuáles son estos documentos de embarque? Si nosotros desarrollamos la transportación de la mercadería por vía marítima, tenemos el conocimiento de embarque marítimo, el denominado Bill of Lading, que lógicamente ese es un documento emitido por la compañía naviera, que es el transportista, y va a estar firmado por el capitán de la nave que va a acreditar el embarque. ¿Cuál es la fecha que fue embarcado, el puerto de origen y el de destino? ¿Cuál es la cantidad de mercadería que se está enviando? ¿Cuáles son las condiciones de esta mercadería recibida a bordo? Por lo tanto, constituye un título de propiedad para el consignatario y lo habilita para retirar la mercadería en el puerto de destino. Si nosotros desarrollamos el transporte por vía aérea, tenemos acá la carta porte aéreo, o denominada vía aérea, que es el ROEBIL. Si realizamos el transporte por carretera, se usa la denominada carta porte terrestre. Si realizamos el transporte de la mercadería por vía ferrocarrilera, tendremos la carta porte ferrocarrilero o talón del ferrocarril. Y si utilizamos más de un tipo de transporte, miren, basta utilizar 2 tipos de transporte diferentes, entonces hablamos de un transporte multimodal. Y para eso tendremos los documentos de transporte multimodal, famosamente conocidos como los DTM.
Los documentos del seguro realmente viene a ser la póliza de seguros, que corresponde al contrato que sirve como prueba lo que ha sido acordado entre el asegurador o compañía de seguros y el asegurado a cambio de un cobro por una prima, del cobro de una prima. Estas pólizas de seguro pueden ser individuales o flotantes. Se habla de una póliza de seguros individual cuando se ha sacado un seguro exclusivamente para un embarque determinado. Y hablamos de una póliza de seguros flotante o global cuando nosotros adquirimos un compromiso con la compañía de seguros que durante 12 meses vamos a realizar el aseguramiento de la mercadería con esa compañía. De esa manera, tiene una vigencia de 12 meses y a la aduana que corresponde en el país de destino tendremos que entregarle la nota de aplicación, que es lo que tomará en cuenta para cada uno de los embarques que se realice con el cubrimiento de esta póliza de seguros flotante. O los documentos de información, hablamos primero de la factura comercial, que es un documento privado que el vendedor de una mercancía le extiende a su comprador y en él se detallan cosas particulares como son la cantidad, la calidad, el medio de envío, las condiciones de entrega, la forma de pago convenida, el nombre del exportador y del comprador en el extranjero, la partida arancelaria, el peso neto, el peso bruto, en fin, cualquier otro elemento que sea necesario, hasta el medio de pago que podría ser utilizado. Otro de los documentos de información podría ser la factura comercial. Y es que realmente muchas veces cuando llega la mercadería a ese destino y no se cuenta con la factura comercial, uno puede ir al consulado del país del comprador, en el país del vendedor, informa sobre el origen y precio de la mercancía, ¿no? Es emitida entonces esta factura comercial en el consulado del país del comprador. Los certificados de origen podrían ser también utilizados. Recordemos que un certificado de origen lo que va a permitir es gozar de un beneficio arancelario en el mercado de destino, en el país de destino. Entonces, este certificado de origen tiene que ser emitido por una autoridad que haya designado en el país del exportador el ente de comercio exterior que corresponda. O también podría ser una autocertificación realizada entonces, valga la redundancia, por el propio exportador. Y eso dependerá del Tratado de Libre Comercio que se haya firmado entre ambos países. De acuerdo a lo que diga, se tomará en cuenta esta certificación. ¿Qué es lo que nos va a permitir identificar el certificado de origen? Realmente la procedencia y origen de las mercancías. ¿Ok? La procedencia y origen de las mercancías. ¿Desde qué momento se acredita el origen? Los famosos reos, las reglas de origen, que pueden establecer de que el origen se da desde el producto de los materiales, de la materia prima que se utiliza, o los materiales utilizados para la fabricación, o simplemente desde la transformación. Dependerá de lo que diga entonces el tratado internacional entre ambos países. La lista de empaque, el famoso packing list. En él nosotros encontraremos información detallada acerca de el peso, las dimensiones de la mercadería, el tipo de producto que se está colocando en cada uno de estos bultos, su ubicación muchas veces dentro del contenedor. Entonces, si nosotros enviamos 10 cajas, deberá claramente decir nuestra lista de empaque, caja 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, y además cada una de las cajas qué es lo que contiene, su peso neto y su peso bruto. Y deberá de tener el rotulado que corresponda en cada bulto, ya que esto es exigido en el mercado internacional. Los certificados fitosanitarios o sanitarios, que son emitidos lógicamente por la autoridad sanitaria competente de un país determinado, en donde se desarrolla el origen del producto, certifica de alguna forma qué tipo de producto es en cuanto a las disposiciones sanitarias.
Esto es exigido en muchos mercados.